Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Comunicando con Almas. Hoy es lunes de sueños. Resulta que el día de hoy tenemos como invitado, como es de costumbre, a Daniel Salvatierra. Él es psicólogo, ingeniero electrónico. Y además de ser psicólogo, es terapeuta de sueños hace muchísimos años. Por eso lo conocí yo y es un gran amigo. Y hoy vamos a continuar con la serie El acecho y el ensueño. Pues resulta que estas dos técnicas vienen de la cultura maya y tolteca y con ella aprendemos a identificar símbolos, tanto en el mundo de la vigilia como en el mundo, en los otros mundos o en el mundo de los sueños. Por acá está ya Daniel Salvatierra, lo voy a saludar. Hola Alejita Machado, ¿cómo estás? Ahorita te respondo la pregunta que me hiciste. Nosotros. Esperemos que se pueda conectar. Hola Santiago, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Doctora, buenas noches. Buenas noches, casi que no llego. Ay, Me- sí, no, es que La este falta día de fue una cosa muy puntualidad. loca. Sí, y este día ha sido precisamente un día muy especial. Por la mañana, qué dificultad para conectarnos con nuestro equipo de trabajo, que se abriera el Meet. Bueno, teníamos una estructura colapsando y era Google. ¿Te diste cuenta? Preciso el 14, día en el que estamos en eclipse de sol. Por acá Wow, está entrando Dianis Mont, Claudia Sarlas, ay, Luisa, hola, tiempo sin verte, Luisa, qué rico que estás por acá. Vivi 33, Aleja Machado, ay, qué maravilla contar siempre. Y Santiago, que es nuestro soñador del día de hoy, que nos va a contar un sueño para que nosotros lo analicemos y apliquemos tanto el acecho como el ensueño. ¿Qué opinas, perfecto. Dani? Bueno, por acá está llegando el gatito tigre a decirme que se quiere acostar, le va a pasar un cojín. Venga pues, muy bien, Dani. Es que contamos con la suerte de tener asesores. Qué bueno, excelente esos asesores. Bueno, Eh, Dani, entonces, bueno, mm, continuando con el acecho y el ensueño, la semana pasada, el viernes, hicimos un repaso de qué es ensueño y el acecho y el ensueño, y ya creo que hoy quien llegue y no conozca el tema, pues mire el video que hicimos el viernes pasado, que fue 11. correcto. Sí, los 11, dos pasados que hablamos un poco del acecho y del ensueño, pues nos ah, extendimos un poco. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es me pareció muy interesante el sueño de Santiago, y como quedó pues tan poquito tiempo, quedan como 7 minutos, entonces quedó como muy cortado. Entonces yo le hice la invitación a ver si nos cuenta otra vez el sueño y lo miramos otra vez para que podamos tener una claridad frente a cómo hacer una interpretación de unos sueños y mirar ciertos símbolos para ver qué nos pueden decir, ¿correcto? correcto, me Entonces, parece muy bien. entonces estábamos hablando de la torre, él nos contó un sueño acerca de la torre. Entonces, ahorita, si quieres, doctora Vianey, si lo ves por ahí, ya viste Santiago. Sí, Santiago ya está, y si Santiago nos está viendo y está listo, podríamos comenzar entonces con el sueño. Él nos dirá, que haga una señal aquí ¿cómo se llama? En el chat del en vivo. Ahí por aquí está Inelia, ¿cómo estás? Flora Alba, que es muy juiciosa, mejor dicho, Mm. una terapeuta natural y en formación. Bueno, Santiago está acá, entonces doctor Salvatierra, ¿me permite usted eliminarlo del en vivo? Eso suena tan horrible, pero así. Natalie Pulgarín está también por acá. Y voy a llamar a Santiago que me dice que ya está listo
Perfecto. Entonces nosotros también estamos listos, así que adelante, chao Dani. Bueno, y Santiago está aquí, transmitir con Santiago. Entonces, acepta por favor, Santi, la invitación y empezamos a transmitir contigo. Hola, Hola Santi, ¿cómo estás? bien y vos. Muy bien, muy feliz de que estés nuevamente por acá contándonos tu sueño. Sí, ¿cómo están? Un saludo Excelente, a todos los que están aquí conectados, un saludo especial para todos. qué bueno. Pues estamos felices porque aquí veo personas que se conectaron la semana pasada y que dijeron, sí, queremos mirar pues qué significa acechar esa torre en tu sueño. Entonces, por favor, cuéntanos nuevamente tu sueño. Estamos atentos. Bueno, pues yo antes de contar el sueño, yo quería como también contar un poco que es especial para mí porque en varios sueños ya se me ha manifestado la misma torre. Por supuesto. Y es la Eh, misma estructura, la misma forma. La misma estructura, la misma forma. No otras torres, o sea, que no diga que hay otras torres, sino la misma torre. O sea, la misma torre. Y es una torre, primero te me va a permitir como describir como la torre como ha sido, ¿cierto? Claro, nos Porque es la interesa misma, o mucho sea, es la misma. porque eso tiene mucho que ver, y máxime si es tan reiterativa en tus sueños. Es la misma, lo que cambia son como las cosas que transcurren en la torre, ¿cierto? En los diferentes sueños que han sido como aproximadamente cuatro. Ujú. Entonces, la torre es muy grande, aproximadamente de 30 a 40 pisos. Es una estructura moderna, ¿cierto? Moderna. La forma de la torre es, haga de cuenta, como ovalada, como si fuera así, como si fuera un ojo. O sea, ovalada, ¿cierto? Eh, Como la forma cuando uno dibuja un ojo que es así, como ovalada, ¿cierto? Como si fuera un balón de fútbol americano. Ujú. Pues la base, por decir el diámetro de la torre, pero es gigantesca y es muy amplia, o sea, no es una torre delgadita, sino es muy grande, o sea, es de alta Como te envergadura. entiendo yo, es que la base es así ovalada Eso, y así, sí, ella señor, crece así, en sí, esa señor, forma. se me entendió bien, Ah, sí. sí, señor. Así, Ujú. me entendiste bien. Y en este sueño particular, el que voy a contar, la torre tiene la forma de esas torres, solamente la forma de las torres como medievales, que es como toda la estructura y al final como una especie como de garita donde Donde hay una... los, sí, como donde los soldados tiran flechas que Ujú. era para eso realmente. Las torres son para el acecho, ¿cierto? Ah, para el acecho. No, no Bueno. solo para... no, y no solo para guardar princesas que están esperando a que llegue el príncipe, ¿cierto? Ah, no solo para Los guardar, cuentos no, de eso no hadas. guarda princesas. Ah, bueno. Yo tampoco soy ningún príncipe, yo creo, no. Eh, Puede ser un príncipe, usted no sabe. bueno, no sé, en todo caso, esa es la estructura. Y lo particular es que es moderna. Hágase de cuenta, la fachada es como todos conocemos la Torre de los Espejos del Oriental, Sí, la Torre de Argos. de Argos. Todos Eso, los que así somos, como. porque si Raquel Agudelo, Ah, bueno. Amador, Bueno, digamos que si vemos series de esas de Nueva York, que te siento, películas de Nueva York, los edificios ya modernos tienen como la fachada de espejo, solo vidrio, espejito, solo pues se vidrio. O sea, pero es como una combinación, es vidrio, esos, como unas ventanas de tragaluces, que es como un adobe así grande, de vidrio grueso que usan como para tragaluces y no se vea pues como para adentro ni se vea para afuera, simplemente para que pase la luz y un poquito como de adobe, o sea que es una estructura como fuerte también. Entonces, este sueño que voy a contar, porque los otros me moría mucho,
Yo entro a la torre, bueno, otra particularidad, siempre en todos los sueños, la torre es una unidad residencial. Haga de cuenta como los colores, como pues una unidad residencial de edificio, ¿cierto? Sí. Es Y un es una, edificio que está destinado es a la habitación de seres humanos, sí, no para oficinas, sino para temas comerciales, solo es vivienda. solo vivienda y es para eso y solamente es una unidad de esa torre, no hay más torres, ¿cierto? Entonces yo entro normal, subo el ascensor y en el cuando uno llega al ascensor siempre hay como una zona común, como un descansito y están pues como la puerta de los edificios, pero este descansito es como una tipo de vecindad. ¿Por qué? Porque es como vos salís del ascensor y ves dos niveles. O sea, como digamos, llegamos al piso. Ah, bueno, eso no se lo, Es esa como vez. un No, piso, en es un dúplex, es decir, en un eso, como un solo piso dúplex. hay primero y segundo, primera y segunda Llegué planta al de esta piso, estructura familiar o de esta estructura de incluso, vivienda familiar. incluso, ese detalle no lo voy a contar otra vez, pero ahorita que me acuerdo, al piso que llegué fue el piso noveno. Ya acá hacen el insight, qué pena ahí con el. No, acá en el Insight llegué al piso noveno y yo, queda en el piso noveno. Y yo entonces, como iba para el apartamento de mi mamá, dije, "Ey, pero ¿por qué mi mamá se compró un apartamento en el piso noveno?" Bueno, entonces llegué y vi pues lo que ya les digo, como así en dúplex, todos los apartamentos, así como en especie de vecindad, que es la palabra que yo usé. Y yo entro al apartamento, queda casi al frente De la puerta del de, ascensor. de la puerta del ascensor, ahí casi al frente, entré y estaban todos como una reunión, como siempre todos los cumpleaños que lo reunimos la familia Agudelo, la familia Bedoya, yo soy Santiago Agudelo Bedoya, ¿cierto? O sea, la familia, las tías de mi papá y las tías de mi mamá, y particularmente son tres mujeres por un lado y tres mujeres por el otro. Y yo me siento en un sofá en el cual estoy al lado derecho con la hermana menor de mi mamá y al lado izquierdo con la hermana menor de mi papá. Entonces yo me siento como en la puntica del sofá y mi tía está acá, y yo le empiezo como a decir como tratar, primero como ignorarla y Ujú. después volteo y le empiezo como a reclamar, ustedes por qué no me han aceptado, ustedes por qué no han aceptado pues como, sobre todo pues como la relación mía pues con mi esposa, ¿cierto? Entonces el tema pues como con ella del reclamo, entonces le reclamo y me paro como bravo y empiezo a caminar como por un pasillo que conecta como la sala con las piezas, como una especie como de un pasillo como transición entre la sala y las piezas y al lado acá al lado izquierdo están una pared blanca normal, así, una blanca así. Y del lado derecho hay una pared que me llama la atención, la fachada, que es un montón de ventanitas, de esos cuadritos tragaluces, y más o menos eran como que formaban como rectángulos. Los pequeños cuadraditos formaban rectángulos y varios Pregunta, rectángulos. pregunta Sí. Daniel, ¿están casados? ¿Quién? Pues porque ¿Mi tú pareja y estás yo? diciendo, Sí. sí. Sí, estamos casados por la iglesia. Sí. Y en el Entonces, sueño. en el sueño sí, en el sueño estamos casados. Pero mi pareja no aparece en el sueño, mi Ah, esposa. ujú. Eh, entonces, estoy pasando y voy caminando y veo, me llama la atención porque son como toda la pared así grande y la pared es como unos 3 4 metros. O sea, el apartamento tiene una pared demasiado grande. Sí. Y tiene esas ventanitas, como hay cuenta, en rectángulos, cuadraditos pequeños que forman rectángulos de más o menos como de 4 por 10 de esos rectángulos, de esos cuadraditos chiquitos de tragaluz de vidrio que le digo, Entonces son 10 hacia allá o y hacia... 4 hacia allá. no, espérate, 4 así
y 10 así. Entonces 4 en el eje vertical y 10 en el eje Sí. horizontal. Y de Vale. ese tipo de ventanitas hay por ahí, digámosle, por ahí 10 ventanas de esas en un muro grande. Ujú. Hay un montón para el pila los numerólogos. Y entonces llego yo como a las piezas y son tres piezas, digamos, la curva viene así, ¿cierto? Y acá vienen las piezas y son tres piezas como improvisadas como en Dryball. Yo, ay, estas piezas están feas. Es que en Dryball, a mí Dryball sí me parece muy ordinario. Como que, como tan, eso es tan ordinario, de hecho, las piezas de Dryball, no, eso es muy feo, muy improvisado. Yo utilicé la palabra improvisado, como muy improvisado. Entonces yo cuando llego a las piezas me encontré con mi hermano Andrés, que es el menor, y me dice, Santiago, mira, estas son las piezas. Yo, entremos a la mía. Y en la pieza de él es como la que están así como al frente y la que está más cercana a esa pared que describí ya. ¿Cierto? Ujú. Entonces entramos a esa pared y está como desarmado el drywall. Y entramos a la habitación y está mi papá, que él murió en el 2014, el 19 de noviembre, en una cama de hospital. Y esa era entramos a la pieza que era de Andrés, mi hermano menor. Entonces Ujú. nosotros como charlando le decimos que siempre lo molestamos así, ay, otra vez te estás repasando las camas, haciendo siesta en todas partes, porque en la realidad sí era así. O sea, él un domingo se hacía siesta en cama De todo. en la cama de todos, ¿cierto? Y entonces le dijimos como charlando, ay, entonces te vas a dormir otra vez aquí en la cama y ay, otra vez repasándose las camas, así dijimos. Es que, ay, no, yo me voy a levantar, pues ya me voy a levantar, me levanto, se levanta, él sale de la habitación y nosotros vamos como detrás y ahí se acaba el sueño, pues o hasta ahí recuerdo. Y Muy ya, eso es. interesante. Bueno, yo quisiera saber si el ingeniero, doctor, psicólogo Daniel Salvatierra tiene alguna otra pregunta para Santi. Porque qué sueñitos los tuyos, Santi. Esos sueños, Y eso es insisto, que lo que me acuerdo, porque yo sé que soñé más esa noche, bueno, pero bueno. deberías de hacer un cursito de guionista para Hollywood. Ah, sí, Bueno, sí, sí. Pero uno muy cuando bien. va como explorando los sueños se le va despertando eso, Claro, claro que sí. Sobre todo que mucho tú más eres muy contenido. juicioso y los escribes todo. Bueno, Mm, Santi, muchísimas gracias. Entonces, a la atento orden, a las preguntas que te vaya gracias. haciendo Daniel en el chat, digo, en el en vivo, para que nos respondas por el chat. Un abrazo y muchas Bueno, gracias. Que sigas soñando. gracias a vos. Chao. Bueno, Bueno, y por acá dice Daniel que le va a seguir preguntando cositas a Santi. Muy bien. Esperemos que Dani se conecte. Bueno, Dani, un elemento supremamente importante que es, creo yo, arquetípico es la torre. La torre, pues, es una carta del tarot, es un elemento del tarot supremamente importante. Y bueno, y él habló mucho de lo que la torre tiene implícito como Claro, arquetipo. claro. Es que ya muy bueno, pues que lo recreo otra vez, ya con más detalles, ¿cierto? Porque ya sí podemos de pronto afinar un poquito más, porque pues no hay premura de tiempo. Vamos a tomarnos el tiempo que nos tomemos para esta interpretación. Ojalá Vale. pues esta sesión, ¿cierto? Pero bueno, entonces hagamos este intento. Habíamos hablado, entonces lo que vamos a realizar en este momento es lo que se llama, pues, la interpretación de un sueño o el acecho de un sueño, ¿cierto? Porque recuerden una cosa, los sueños tienen que ver con la persona, pues, con el soñante y sobre todo con la realidad del soñante. Ujú. Entonces, vamos a ir preguntando algunas cositas, pues, porque es que es como es bastante el sueñito, hay mucho que detallar ahí, pero me gustó mucho en esta ocasión que lo contó por toda la variedad de detalles, pues, que aparecen, que me gusta más.
Entonces, arranquemos pues como la primera parte, ¿cierto? Él habla de que él está frente a una torre que es gigantesca, ¿cierto? Ujú. Entonces, habla de palabras como enorme, grande, gigantesca, eh, pero hace una diferencia entre la parte de abajo y la parte de arriba, ¿cierto? Ajá. Ya hay una diferencia con el sueño inicial, porque ya la parte digamos que del frente de la fachada es muy Es de moderna, espejo, sí, y es es de de espejo. espejo, es de espejos, pero que en la parte de arriba está la parte, digamos que La donde garita, él habla de la garita. claro, de esa parte que es como una defensa, ¿cierto? Él habla de que hay personas que están a la defensa, pues, como del sitio. Y en esta ocasión ya no es un círculo, sino ovalado, ¿cierto? Que él lo menciona como un ojo. Entonces, bueno, en primer lugar, hablemos como un poquito de... Es que yo creo que este sueño nos va a tomar otra sesión porque yo creo que sería interesante mirar la carta del tarot de la torre, ¿cierto? Usted la tiene por ahí, doctora, a la mano, ¿no? Me Porque tocaría pararme, está aquí la tengo por aquí a la manito y la voy buscando de una vez. bueno, sí, porque la carta de la torre, pues simbólicamente hablando, simbológicamente hablando, es supremamente rica. Es que yo ando de pelea con mi tarot, porque el tarot supuestamente de Rider que yo tengo, pues lo compré en una gacha, porque tiene dos cartas trocadas, entonces ya como que peleé con él. Mira, Esta es la carta del tarot, ¿cierto? Si pueden, le toman una fotico y es la para... carta número 16 Sí, la torre es la 16, ¿cierto? y Entonces, 16 suma 7. sí, 16, digamos que, bueno, nosotros, por ejemplo, normalmente se reduce hasta 22. Cuando son Ah, no, sí, mayores, es que como mi mente es de numeróloga, claro, claro. hecho para el Eh, número 7, la carta del tarot, pues, ah, no, es el carro, perdón. sí, el carro es el 7. Bueno, mm, esta carta cuando uno la ve en el tarot es una carta fuerte porque habla de como de un derrumbe, ¿cierto? Viene un rayo del cielo y pega en la torre y cae pues, el rey y la reina, ¿cierto? Y cae la corona. Y cae la corona. Entonces, es cuando una estructura como que se desmorona, se cae, una idea, un proyecto. Pues esto puede ser una crisis, pues como en un tiempo. Y normalmente obedece eso a, digamos que a una terquedad, digamos que de no permitir que la vida eh, vibre con uno, sino que uno vive con cierta rigidez en el afuera y por eso esa rigidez llega a un momento en que puede llegar a ser peligrosa incluso para el ser que la vive, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la vida llega a contrarrestar ciertas situaciones normalmente cuando estamos demasiado polarizados o unilateralizados. Lo que pasa es que eso normalmente nos puede agarrar, digamos que eh, en pañales, digamos que porque no miramos con anticipación lo que nos pueda pasar, ¿cierto? Es O decir, sea, no, que no acechamos las imágenes, los símbolos que la vida nos está mostrando para que tomemos una decisión. claro, entonces el caso de la torre puede estar haciendo un llamado en el sentido de que hay algo que de pronto está siendo un poquito rígido. Pero el asunto es que es curioso porque mira que la torre está hecha de espejos. Mm. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque
los espejos son las formas que usamos en el afuera para vernos, ¿cierto? Para eso son los espejos. Se utilizan para que nosotros nos veamos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, el espejo es un asunto para que Santiago se vea, ¿sí me entiende? Por eso está, pues, como rodeado de espejos, todos digamos que todas La estructura por la parte de afuera. Exacto. Y habíamos hablado ya de qué lo que era, que fueran, digamos que, casas Tragaluces. familiares Bueno. y apartaestudios. Entonces habíamos hecho la diferencia en que eso podía obedecer a situaciones que vinieran desde el colectivo, estructuras que vienen del colectivo familiares, ¿cierto? Porque ahí están las tías y los hermanos y el papá. Entonces de ahí hay un asunto que hay que mirar, ¿cierto? Y las individuales hablan, digamos que de aspectos en los cuales nosotros ¿Cuáles nos vamos individuales? ¿Qué a los individuales? apartaestudios. Ah, ya los apartaestudios. Los Listo. estudios hablan de situaciones que podrían estar hablando de diferenciaciones, como de partes en las cuales nos vamos distanciando de toda digamos que la estructura familiar. Sin embargo, están en la misma torre. Ese es el asunto. Entonces, si están en la misma torre, es posible que eso nos esté hablando de que tienen una unidad muy férrea, ¿cierto? En los individuos hay algo en la estructura que es muy fuerte y muy grande en el sentido, por eso lo habla así, ¿cierto? Muy grande, entonces eso puede estar hablando de que hay algo que está muy Arraigado. arraigado en la familia, en la estructura La estructura. psíquica de la familia. ¿Cierto? Pues lo podríamos llamar lealtad familiar, que las lealtades familiares es una conducta o una forma de actuar frente a ciertas situaciones que se repiten de generación en generación y es completamente inconsciente, no es algo que se haga premeditadamente, ¿cierto? Es Entonces, correcto, sí, hace parte del sistema de creencias del clan familiar. correcto. O una cierta forma, sí, de creencias, de formas de ver el mundo, de comportarse, ¿cierto? Hay familias que tienen, digamos que, por ejemplo, familias muy machistas, que llegan mucho tiempo en el asunto del machismo, ¿cierto? Podría ser un asunto de eso. El caso es que él, miren lo curioso, primero habla de que está pues que la Se estructura es llega al más de piso 30, 9, es más pero de 30 pisos. de 30 pisos, y que él llega al piso noveno. Entonces primero, eh, que la estructura sea más de 30 pisos, eso podría estar hablando de que esa estructura habría que hacer una revisión de los 30 años. ¿Qué pasó a los 30 años? Porque esa estructura obedece, digamos que a esa altura, ¿cierto? Pero en los sueños nosotros lo vemos normalmente asociados con edades, ¿cierto? Entonces, mire, primero Otra es vez, Dani. No, otra vez. ¿Qué tiene que ver el Hades con los 30 años? Me perdí. edades, Ah, edades. la edad. Ay, eso, el coronavirus como que da sordera también. Yo entendí el Hades. ¿Y yo qué tiene que ver el inframundo con los 30 pesos de la torre? Ay, perdón. Es Entonces, edades, de edad. claro, la edad, digamos que los pisos en los sueños normalmente están asociados con la edad, entonces sería muy interesante que Santiago recapitulara los 30 años que empezó, en que andaba, que empezó a realizar o con, Porque Santi tiene más de 30 años, ¿cierto? claro, él Santi tiene tiene 35,
Entonces, hace Bueno. 5 años sería importante como comentar qué pasó, ¿cierto? Si de pronto tiene algo cortico que nos puede dar una pista, si de pronto nació un hijo, si de pronto se casó, algo como eso, ¿cierto? El caso es que él llega al piso 9. Oiga, pues, primero nos dicen que el piso es de este tamaño, Ujú. pero él llega al piso 9, ¿correcto? Entonces, cuando llega al piso 9, eso nos puede estar hablando también de una época. Es decir, interesante mirar los 9 años, qué pasó como en el asunto familiar a los 9 años. Eh, Él llega al piso de la mamá, ¿cierto? Que entran como al piso de la mamá. Y que en ese piso estaban unas tías, ¿cierto? Que unas, pues que eran normalmente lo que él asocia en la realidad a reuniones de los dos apellidos que él, es como la familia Agudelo por un lado y la familia Bedoya por el otro, ¿cierto? Las dos familias se reúnen normalmente en eventos como cumpleaños, pues él habla en la realidad. Entonces, esto nos podría estar hablando, como entró al piso de la mamá, lo que vamos recuerden que el piso es una perdón, eh, la casa o el apartamento está asociado como a la estructura de la personalidad. Entonces, si yo estoy en la casa de mi mamá, yo opero bajo ciertas estructuras que da la madre para el funcionamiento. ¿Me entienden? Entonces, Es ahora, decir, cuando uno sueña con casas, con edificios, está soñando con la estructura. Y la estructura es, eh, ¿qué de la personalidad? la estructura es la casa es el reflejo de la Referente, personalidad, el es la reflejo de estructura. la personalidad, listo. Exacto. Muy bien. Mi papá se murió cuando yo tenía 29 y estaba próximo a cumplir los 30. Mm. Ahí era un dato importante. Y Claro, Santi, tú eres el hijo mayor, el menor, ese es otro ¿qué dato espacio importante. cumples en la familia? Y si ha habido hijos no nacidos, pues abortos o algo así, también si son antes o después de ti. Sí, y bueno, Importante saberlo. y sí, y si de pronto se casó, pues como alrededor de esa época. Pero mira que se muere el papá. Entonces, claro, por eso es posible que esté en la habitación de la mamá, porque como habíamos hablado que el piso era mayor de 30, entonces es como si le estuvieran diciendo, vea, a partir de los 30 años vos empezaste a funcionar de cierta manera. Ujú. Y eso tiene que ver como con una forma de que tenía tu mamá de ser, una manera de ser que tenía tu mamá, porque entró al piso 9, ¿cierto? Entonces, ojo, el piso 9 podría estar hablando de varias cosas. Una, como del digamos que de los años que tenía, los 9 años. Pero Ujú. otra podría estar hablando de que está viviendo una energía que está asociada al número 9, que el 9 es, digamos que Que el el ermitaño, ermitaño. el El ermitaño ermitaño en la carta del tarot es el ermitaño, el sabio. es el ermitaño en el tarot nos refleja un ser que se aísla del mundo de las emociones porque está, digamos que en la montaña, en una montaña helada blanca, se aísla de las emociones para hacer una recapitulación de su vida y convertir, hacer una luz hacia su pasado, que este es el pasado, mirar su pasado, verlo y convertirlo en conciencia, que el color del farol y del bastón es amarillo. Entonces lo que esto quiere decir es que lo que nosotros recapitulemos de nuestra vida conscientemente lo dejamos como una entrega al mundo, ¿cierto? Ujú.
Eh, y es posible que estuviera de pronto hablando de que él pudiera estar viendo algo, porque a mí me pareció muy curioso la torre ovalada y él dijo que como un ojo. Y con el asunto de los espejos, entonces es posible que Santiago como que de pronto estuviera viendo algo, ¿cierto? Pero tiene unos ciertos problemitas con el asunto de traga luz, ¿cierto? Porque los tragan luz, ¿cierto? Entonces había que ver qué es dónde se le está tragando la luz, pero vamos con Traga despacio. luz, pero ilumina hacia adentro. Sí, ¿cierto? El Pues, tragaluz ya hacia tiene, los dos lados. tiene esa maravilla, o sea, funciona de una manera, pero su nombre, pues, simbólico, pues, Sí, sí, el nombre simbólico da mucho otra que interpretación. analizar. Sí, claro. Entonces, pero con despacio. Entonces lo que es posible que lo que esté mencionando este sueño esté hablando de una parte de Santiago como que estuviera siendo consciente de eso. Y vamos a ir por partes con esto. Entonces mire que él se sienta en un sofá donde están dos tías. Mm. Esas tías son como las menores, ¿cierto? Son dos tías menores. Una de parte del papá y otra de parte de la mamá. Y una de las tías es por parte de la mamá, que está como a la derecha, y la otra tía es por parte del papá y está a la izquierda. Entonces, y son las tías menores, o sea, son los aspectos, digamos que más cercanos a, bueno, habría que preguntar cuánta edad tienen, pues, pero cuando son menores, quiere hablar que son como las etapas infantiles o cierto aspecto infantil. Eh, ¿Juveniles o infantiles o de una infantiles? Pues porque, Lo digamos, menor, pues infantiles por como menores, ¿cierto? El asunto de los menores, pero podría ser eso menores, pero vamos a ver, porque es que hay otro menor por allá, que es el hermano. Entonces, por el momento, como que las menores como que tienen cierta cosa y él se sienta entre medio de ellas. Entonces, eso podría estar hablando de que él comparte, digamos que un asiento o comparte una instancia entre dos tías menores. Es decir, eh, eso podría estar hablando de que él se ve, digamos que en la mitad de dos situaciones que vienen tanto por parte de la madre o por parte del padre, con las menores de esa familia, pero él le hace el reclamo a una de ellas, ¿cierto? Y le dice, usted, si entiendo bien, él le hace el reclamo a la que está a la izquierda, que es si me corrige Santiago, por favor, eh, y le hace el reclamo de por qué ustedes son no así, aceptan por qué no aceptan pues como a la a mi esposa, pareja, a mi a mí. esposa. Listo. Entonces, hasta ahí Y vamos ya más o aquí nos dice Santiago que las tías hoy en día tienen 60 años. imagínate una menor de 70. Pero el asunto de los menores, yo creo que tiene que ver digamos que cuando uno es menor en una familia, es como el último que nació, ¿cierto? Y es la persona como más nueva de esa familia, el Ujú. último, el niño menor, ¿cierto? Es el último. Entonces puede estar Entonces dice Santi que es la tía de parte de la mamá, es la tía menor de parte de la mamá. o sea que le hace el reclamo a la que estaba a la derecha, a la mamá. Ah, perfecto, claro, porque estamos en el asunto del cuarto de la mamá, del apartamento de la mamá. Entonces, pareciera ser que lo que está mostrando el sueño es que por parte de la mamá eh, viene ese asunto de no aceptación de, digamos que a la parte femenina de él, Ujú. porque como no aceptan, digamos que a su mujer,
Cuando a uno no le aceptan la mujer en la familia, lo que quiere hablar eso es de que en la familia hay un aspecto que rechaza lo femenino en uno, porque la mujer es la mitad de uno, ¿cierto? La mujer de uno es la mitad de uno, porque pues entre la mujer y uno hacemos un Tao, que ya hemos hablado del yin y el yang, y entonces, claro, ella viene siendo una parte mía, mi mujer femenina, y yo tengo la parte masculina, ¿cierto? Yang. Entonces, claro, cuando hay un rechazo de la parte femenina de él, eso podría estar configurándose como, bueno, habría que ver por dónde no la aceptan, ¿cierto? De qué se trata el hecho de que no la aceptan. Si de pronto nos puede dar una pistica con eso, sería maravilloso. Porque el asunto de pronto puede estar hablando de un asunto, dice por ahí, sí, bueno, no, todavía no. Entonces podría estar hablando de un asunto de, como es proveniente de la madre, podría estar hablando de un asunto de no aceptación de esa parte de él que en el afuera representa a su mujer. O sea que es como si de alguna manera no pudiera aceptar las partes no masculinas. O sea, eso podría estar hablando de que no le acepta sino solo el masculino, no le acepta el femenino. ¿Sí es claro esto? Es decir, si yo rechazo tu mujer, solamente te acepto a ti como hijo, entonces una parte tuya no la acepto, entonces yo acepto solo lo masculino en vos, no lo femenino. Bueno, dice que por su origen. Vamos claros hasta ahí, está clara la... Bueno, se hace claro. Ahora, él, en la siguiente escena, lo que hace es que... la respuesta a la pregunta de qué es lo que no acepta esa parte materna de su pareja es el origen. Normalmente pasa así, pues. Sí, claro. Las telenovelas, así siempre. Sí, me imagino. Entonces, claro, entonces, pero mire el asunto. Es posible que entonces que eso venga como de la parte de la madre, sin embargo eso como que viene de padre y madre, eso es como, y pareciera ser que ese asunto como está como entre las menores, como que ese asunto también está vigente frente a esas personas. Quedémonos hasta ahí. Saltemos la otra escena. Sale a un sitio, a un espacio donde ve los tragaluces, ¿cierto? Y él lo que le llama la atención es que ese espacio es muy alto, ¿cierto? Que es como muy alto y que en la parte de arriba tiene unos tragaluces. Y él habla pues como de que hay unos tragaluces que son de 10x4, que son unas ventanitas como bloques de cemento que vienen con una ventana y que son de 10x4, ¿cierto? Bloques de cemento. Sí, como estructuritas como de adobes que vienen con una ventana, ¿cierto? Ya. Que es como el tragaluz. Entonces resulta que había como 10 en la parte de arriba, ¿cierto? Él 10 en la parte de arriba en el eje horizontal y 4 en el eje vertical. Sí, pero habían 10 tragaluces en la parte de arriba, ¿cierto? El tamaño es 10x4, pero habían 10 en la parte de arriba. Entonces, que eso es lo que le llama mucho la atención. Entonces, eso podría estar hablando de que hay, digamos que cuando los espacios son muy altos, son muy grandes, ¿cierto? Eso lo que está hablando es de que hay, digamos que el mundo de las ideas es bastante grande, ¿cierto? Porque es el espacio de arriba, ¿cierto? Entonces, me parece curioso ese asunto de ese espacio como abierto y que le llama la atención, como que pronto las personas que estuvieran en la otra parte fueran estrechas de mente y pasa para otro lugar
y parece que el espacio es más grande, pues en la parte de arriba o en el techo, o sea que son más abiertos de mente. Es correcto, es claro lo que estás diciendo. Sí, señor. Claro, entonces de ahí le llama la atención ahí, se sale al corredor, ve los tragaluces y lo siguiente que pasa es que, Aquí nos hace Santiago una acotación y es que nos dice 4 por 10, 40. sí, claro, eso, es que eso me trae muchas cositas con el 10, pues, porque el asunto del 10 es un asunto que tiene que ver con otra carta que se llama la Rueda de la Fortuna, que es como un cambio que puede, digamos que, estar habiendo, ¿cierto? Eh, Ahora, venga, pongamos la cartica, pues el 10 y el 4. Lo que pasa es que nos llenamos de carticas y de pronto vamos cansando al público con tanta cosa. Entonces, quiero hacerla como Por más... exagerado Sí, montón de sí, símbolos. demasiado Pero es símbolo. que, pero Vámonos es con que, despacio, bueno, listo. vámonos con despacio, porque es que son demasiadas cartas. No, vámonos con despacio, de a poquitos. Vamos cogiendo de a poquitos y verá Bueno, que nos rinde. listo. Ahora, vamos al asunto del drywall, ¿cierto? Que él sale de esa otra escena de que ve, digamos que él los tragaluces y llega a la instancia de como de donde hay unos drywall, que son unas piezas, pero que están improvisadas porque están en drywall. Ujú. Y él menciona la parte, pues, como que piezas, pues, como no le gusta, como muy ordinario, muy Ajá, improvisado, ¿cierto? Un improvisado. drywall para hacer una pieza, ¿cierto? Y que son tres, una por cada hermano, ¿cierto? Ujú. Santiago, el otro hermano, y Andrés, que es el menor, ¿cierto? El asunto es que otra vez tres, porque son tres por allá hermanas, tías, otras tres tías y aquí tres hermanos, ¿cierto? Y el asunto otra vez, el menor, ¿sí me comprende? Entonces, claro, cuando resulta que Santiago pasa y se encuentra con el hermano y le dice pues que mira la pieza, ¿cierto? Y resulta que en esa pieza estaba el papá acostado, ¿cierto? Y que hacen una broma como a papá, pero pues en la realidad pasaba que el papá hacía la siesta en varias camas y entonces a estos pues no les gustaban y que las descendías todas y entonces que bromeaban con eso. Y entonces le Ujú. decían al papá que otra vez pues te vas a acostar ahí. Y el papá dice pues el sueño dice que se levanta y se va. Me queda una duda con respecto a esa cama, porque mencionó una cama de hospital, pues donde murió el papá, pero esa cama donde estaba la cama, digamos que en la pieza de Andrés, es una cama de hospital. Eso, pues, digamos que ayuda a clarificar la imagen, ¿cierto? Ujú. Porque lo que es como que el sueño estuviera indicando que Andrés como que tiene algo parecido al asunto de las tías, ¿sí me entiende? Por el asunto de que de que todos viven, digamos que en esa misma parte, ¿cierto? Entonces, Ujú. como son tres habitaciones, ¿cierto? Y las tres en drywall, primero, eh, una habitación construida con drywall, pues es muy endeble y muy improvisada, ¿cierto? Y tienen poca privacidad. Claro, por supuesto, y sobre todo pues que la otra es que, sí, privacidad, y la otra es que, pues para levantar vos eso lo levanta muy rápido, ¿cierto? Es muy improvisado, pero lo puedes hacer muy rápido, ¿cierto? Entonces, eso podría estar hablando de que hay unos aspectos como todavía no muy bien construidos porque están construidos en Drive. Entonces, el asunto es, ojo,
el asunto es que como la torre es un asunto tan rígido, pareciera que a ellos no le ha llegado esa rigidez de la familia. ¿Sí me comprende? Porque como es una torre unifamiliar y eran unifamiliares y, aparta estudios, pues esos estaban bien construidos. Los únicos en Drywall eran los de ellos tres. Ahora, vos para construir una torre, como él dice, pues resulta que es una torre, digamos que con una estructura que lleva un tiempo hacerla. El drywall, ¿cuánto tiempo lleva hacer pues una pieza con drywall? Muy poquito tiempo, ¿cierto? Y no es muy rígida. Entonces, desde ahí podía estar hablando de que no ha llegado la rigidez de la estructura de la familia a ellos. Ven, entonces cuando uno dice esa frase, no ha llegado la estructura de la rigidez. La rigidez La rigidez de la estructura de la familia no ha claro, llegado a ellos. pero tiene una connotación delicada el tema de rigidez. O Claro, sea, claro. Sí, mira, es que frente a la carta del tarot, la torre es una rigidez que, que lo que hace es que no permite una flexibilidad frente a vivir de otra manera que no sea la que emitan ciertas reglas, ¿cierto? Entonces eso hace que uno sea demasiado rígido en la vida y que de esa forma es muy fácil quebrarnos. Cuando hablemos de rigidez, de estructuras rígidas, estamos hablando de unilateralizaciones, es decir, nos vamos para un lado. Eso puede tener toda la connotación que sea irse para un lado. Digamos que el hecho de no aceptar cierto aspecto femenino digamos que en Santiago, eso podría estar hablando de una unilateralización. Y es posible que, pues es que ya hay que entrar a preguntar ya muchas más cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya habría que preguntar qué estructuras ha visto como demasiado rígidas en la familia y con las tías. Y con respecto a lo femenino, eso es lo que yo veo. Claro. Ahora, ojo, mire lo curioso. Cuando ya se va a cerrar el sueño, habla de que el papá no nos ha contestado si la cama es de hospital o la cama es normal, ¿cierto? Todavía no. Él sí nos respondió que en el sueño es una cama de hospital. Correcto. Pero que en la realidad es una cama normal, es que no. En la realidad, pues en el sueño... En el sueño es una cama de hospital. Ok, correcto. Sí. Entonces, sí, eso nos podría estar hablando de que el papá estaba enfermo de eso. Pero es curioso, porque mire que muestran una cama. Entonces ahí ya el contenido, pues ya se nos vuelve triple X de pronto, ¿cierto? Pero... Sí, no, este es horario todavía familiar, no podemos hablar de eso. Sí, porque, pues, ojo, miren, la cama sirve para varias cosas, ¿cierto? Una de ellas es para dormir, otra de ellas, digamos que para servicio hospitalario, podría ser, ¿cierto? Y otra, pues, para otras actividades que hacemos los seres humanos, ¿cierto? Que tienen que ver con el sexo. Entonces... con el disfrute y la procreación, que es el problema. Excelente. El asunto es que es como, ahí hay una pista que es que hay que preguntar ya cosas muy íntimas frente a asuntos porque él lo menciona como hospital, pero en el sueño podría estar indicando que está enfermo de eso. ¿Sí me entiende? Entonces, podría estar hablando ya de aspectos, digamos que en las relaciones de pareja o en las relaciones de cama, que tiene Andrés y que es posible pues que
que vengan pues como a la familia. Entonces ahí sí ya hay que preguntarle a la familia, a ver, cómo son los aspectos, digamos, de las relaciones, que eso casi no se toca, pero es muy No, importante todo se saber. habla. Eso es muy difícil hablarlo con la familia, pues. Vea, en poquitas palabras, yo creería que podría estar hablando de un aspecto de rechazo de lo femenino en las mujeres y que pareciera ser de que hay un asunto que tiene que ver con la cama, como que no es aceptado por algo de la cama, ¿cierto? Entonces sería interesante como, bueno, eso sí ya particular, En sí, asunto, en cita particular, para que hablen sí, el porque tema. hay que contar más cosas, ¿cierto? Entonces, Claro. pues, Bueno, pero lo Daniel, que podría estar hablando el sueño es de que pareciera de que en él vive eso y pareciera que tuviera que transformarlo en él, en el ajá, sentido de que eso es una cosa que todavía no le ha llegado pues como a una formación muy concreta, todavía anda en drywall, muy improvisada, pero ajá, pareciera que tuviera que ver con un asunto de del papá frente a eso, a las relaciones de pareja. Sería interesante darle una mirada a eso para, para, para ampliar significación, ¿cierto? Para ampliar claro. Y qué gran oportunidad tiene Santi con este hallazgo de transformar una relación, de, mejor dicho, qué gran oportunidad le está dando a su inconsciente de que vaya y profundice en un tema que seguramente le va a traer mucho más empoderamiento o bueno, otro montón de cosas muy interesantes. Dani, bueno, te cuento que como mi celular original se me dañó, estoy con uno que no está tan bueno y no está cargando bien. Así que conclusiones para que continuamos. Tranquilos que como empezamos a las 9:08 todavía hay tiempo, pero tenemos. mi preocupación es que de pronto se nos desconecte el en vivo por temas de batería. Entonces, conclusiones para que dejemos cerrado el tema y ya tú nos dirás si el viernes nos vemos y si vamos a seguir hablando de este tema. Sí, venimos hablando del acecho y el ensueño. Quería hablar un poco acerca de, el viernes nos vemos y hablamos ya un poco de lo que es la mitología, la La cosmovisión cosmogonía, sí. y cómo esa cosmovisión casa con otras cosmovisiones. Entonces, muy interesante hacer un paralelo y para que entendamos un poquito más de cuando hablamos de lo maya, a qué hace referencia. Entonces, Claro. bueno, doctora, este día fue muy especial, este fue un día de eclipse y era muy especial este día. Mucho. Entonces, los que aprovecharon este día, los felicito. Es un día excelente para meditar, todavía tenemos un ratico. Es importante meditar sobre, véanse el videito de este Pablo Flores, que es, pues, es muy claro en lo que hay que hacer. Entonces, Bueno, entonces el video de Pablo Flores yo lo posteé en el muro de Comunicando con Almas. Entonces, perfecto. si está, lo pueden ver más fácil y si no, pues en YouTube. Ustedes buscan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Eh, el eclipse del 2020, Y el nombre del, eclipse total solar 2020, así creo que y se él llama. se llama, él cómo se llama, el personaje cómo se llama. Pablo Flores, perdón, Pablo Pablo, Flores Limud, Pablo Flores, es sí. astrología evolutiva. Evolutiva, así se llama el canal, Astrología Evolutiva. Sí, Es doctora. interesante, yo lo que hago es que no lo veo, solo lo escucho porque a ratos me desespera. Es muy bello, es muy bello. Qué Sí, ser no, tan maravilloso. Ay, hermoso. es Bueno, y súper por aquí solar. nos saluda Teruca Salvatierra. ¿Cómo estás, Teruca? Tengo unas ganas de esos aceites esenciales que están promocionando ustedes tan lindos. Me va a tocar ir a Chile a probarlos. Va a tocar. Qué buena Yo le mando. eso. Santiago, muchísimas gracias por tu confianza, por desnudarte ante nosotros, pues porque contar un sueño es poner en evidencia pues como todo lo que hay en nuestro interior. Entonces esto es de muchísima generosidad porque nos enseñó mucho este sueño y de muchísima valentía porque a pocos
nos gusta pues como mostrar mucho. Pero bueno, es una gran oportunidad. Aquí todos en esta comunidad estamos aprendiendo muchísimo. Daniel, a ti muchísimas Mm. gracias. Y me encanta pues como toda esta Au- información que nos estás trayendo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los invitados, a los que se conectaron. Y nos vemos pues el viernes. Podríamos hablar un poquito también del 21 de diciembre que se acerca, que es Ay, también una Dios fecha mío, importante. conjunción de Júpiter con Neptuno. Esa es una fecha increíble, importantísima. Poderoso. Podríamos hablar un ratico antes de comenzar. Y si por supuesto alguien tiene un sueño, bienvenido. Bueno, recibimos los besitos de Teddy, de Floralba. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Que estén muy Gracias. bien. Gracias Chao. por estar comunicando con Almas. Chao. Gracias.